Estimados oyentes, sean bienvenidos a este espacio de reflexión basados en la palabra de Dios. Y para esta oportunidad comenzamos el capítulo 11 de Hebreos y a diferencia de los anteriores vamos a tomar porciones pequeñas. El capítulo se presta para ello y vamos a comenzar con los primeros 3 versículos del capítulo 11 de Hebreos, que dice así: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, dirígenos mediante la fe, para hablar de la fe, por Cristo Jesús. Amén. La fe. ¿Qué es la fe? La definición correcta ya la encontramos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a hablar 3 punticos al respecto de la fe, basados en este texto. El primer punto es: ¿tiene la fe poder en sí misma? Una pregunta. El segundo punto: ¿quién da la fe? Y el tercer punto: ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Primer punto: ¿tiene la fe poder en sí misma? Hay una creencia muy común de que la fe tiene poder, pero no es correcto. La fe no es exclusiva de los cristianos. En las demás 6,000 religiones y más también hay fe, hay creencia, hay certeza, hay esperanza. En esta cultura se le tiene fe hasta a una planta, a una persona. Decimos comúnmente: yo le tengo fe. Entonces, fe no es exclusiva del cristianismo. Pero la fe cristiana sí tiene un detalle que la diferencia de cualquier otra, y es que la fe cristiana conduce a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Dios mismo, quien obra por medio de la fe lo que Él ha prometido en nosotros, la salvación. Cuando Elías, el profeta, citó a los 400 profetas Baales en el Monte Carmelo para retarlos a que pidieran a su Dios que hiciera llover fuego sobre un sacrificio, y él pediría a Dios, y el Dios que hiciera llover fuego, ese era el Dios verdadero. Los profetas también tenían fe en lo que ellos creían, en sus dioses, y había fe, y oraron con fe. Pero esa fe que ellos usaron no pudo hacer nada, porque la fe sola por sí no puede. Por eso fue que ellos oraron todo el día. Muchos, eran 400 profetas. Elías le regaló hasta el tiempo que él tenía para que oraron, se laceraron la garganta con cuchillos, hicieron cualquier cosa de sacrificios, cualquier cantidad de sacrificios, y no pasó nada. Y lo estaban haciendo con fe, convencidos en lo que pedían, pero no lograron nada, porque la fe no tiene poder. En cambio, Elías no necesitó ni todo el tiempo de ellos ni la cantidad. No oró ni una milésima parte de lo que ellos oraron. Ellos oraron todo el día. Elías hizo una oración muy corta, supremamente corta, con fe también, pero cuando Elías oró con fe, sí se llevó a cabo lo que él pidió, y llovió fuego del cielo y consumió el sacrificio. ¿Cuál era la diferencia entre la fe de Elías y la fe de los profetas Baales? Diríamos, en primer lugar, ellos tenían fe en dioses que no existían.
y es verdad, en falsos dioses. Elías tenía puesta la fe en Dios poderoso. Hay una diferencia enorme. Pero si la fe por sí sola hubiera tenido poder, ellos también hubiera obrado algo cuando los profetas oraron y no obró nada. La diferencia de Elías es que oró a quien tenía el poder para que por medio de la fe obrara el milagro y la señal del cielo del fuego, que cayera del cielo. Entonces, no es cuánta fe se tiene, sino en quién se tiene. Elías tenía la fe en Dios, el poderoso que obra por medio de la fe. Los profetas Baales la tenían en los dioses que no existían, por lo tanto la fe no logró nada, porque la fe por sí sola no puede, no había agua en ese tubo, y el tubo solo conduce el agua. No se condujo ningún milagro a través de las peticiones de los profetas falsos Baales, porque están hablando de dioses que no existían, dioses falsos, mentirosos. Entonces no es la fe la que tiene poder, es Dios quien obra por medio de la fe. El poder es de Dios, en primer lugar. Tengamos eso en cuenta en claro, porque a veces decimos el poder de la fe. No, la fe no tiene poder. La fe es un medio por el que Dios obra en la persona el milagro o obra la salvación que viene por medio de la fe. Pero el Salvador es Dios, no la fe. A veces decimos la fe en Cristo me salva y se da la idea de que la que lleva el mérito es la fe. No, es Cristo el que me salva por medio de la fe. A veces también decimos cosas maldichas y las entendemos y así se quedan. Es Cristo que no obra su justificación por medio de la fe. Segundo aspecto que hablamos. ¿Quién da la fe? La fe, ¿de quién viene? ¿Quién la produce? La fe viene de Dios. La fe es un don de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que los seres humanos producimos, porque a veces hasta hay competencias entre cristianos. Es que usted sí tiene más fe o yo tengo más fe que usted. ¿Cuántas veces aún entre iglesias de diferente denominación se echan en sátiras o se echan en cara que en mi iglesia sí hay fe, en la tuya no? O un hermano le dice a otro, yo sí tengo fe, tú no. No, porque la fe no la genera el ser humano. La fe es un don de Dios. Es más, la Biblia dice que la fe que nos salva no es del hombre. Lean bien a San Pablo en Romanos. Dice, la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor y Salvador Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Dice, el autor, el que la crea, el que la pone, es Cristo por medio de su Espíritu Santo. O sea que no perdamos el tiempo compitiendo quién tiene más fe, porque la fe no es producida ni por ti ni por mí. Es Dios quien la da. ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. Hablar de la fe fuerte y la fe débil en últimas no es correcto. La fe es un don de Dios que da a cada ser humano, al ser humano que cree en él. Y aquí cabe otro punto, un subpunto de la fe. La fe es esperar lo que no se ve, no lo que se ve. Cuando a veces la gente afianza su fe en los milagros y dice que si no hay milagros no cree, no tiene fe, porque la fe es esperar aquello que no se ve. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, saber que existen las cosas aunque no las veamos. Que hay una vida eterna, que hay Dios, no los vemos, pero hay. Saber y tener convicción de que existe, eso es la fe. Y por último, ¿cómo fortalecemos la fe? ¿Cómo nuestra fe crece? Porque sí hay un proceso de crecimiento. No hay otra manera que mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. Y la oración, que es la respuesta al estudio, pidiéndole a Dios que nos fortalezca la fe. No hay otra manera. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, no hay otra manera de fortalecer la fe. Ahora, Dios fortalece la fe en nosotros poniéndonos a prueba. Lo hemos hablado en estos días atrás. ¿Quieres tú que Dios fortalezca tu fe? Es sano, recomendado, aconsejado por Dios mismo que le pidamos a Dios que nos aumente la fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Claro, no pensaremos que Dios inmediatamente
volteó el balde de fe sobre sus cabezas y lo llenó de fe. Los fortaleció a través de los sufrimientos hasta llegar a donde llegaron ellos, hasta importarles poco la muerte por causa de Cristo. La fe es fortalecida por medio del sufrimiento. Por eso dice el apóstol Pedro que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, y esto lo mencionamos creo que ayer, en estos días, seamos fortalecidos y establecidos después de sufrir. La fe se fortalece en los momentos difíciles, cuando es sometida a prueba. Por eso es necesario. Si nosotros creemos que la fe se va a fortalecer así, folclóricamente, en la comodidad de la vida, sentados en un sillón, y que Dios nos vuelve un balde de fe en la cabeza, no se fortalece así, se fortalece en los momentos difíciles. Es donde se fortalece nuestra fe. Entonces, esos tres aspectos en este primer introducción a la fe. Por la fe, dice, creemos haber sido creado el universo de la nada. De la nada fue hecho, de lo que no se ve, fue hecho lo que se ve. Ahora, lo creemos por fe, es la convicción de aquello que no vimos cómo se creó, pero que existe y sabemos por la fe que se creó. La fe es pues un don de Dios. La fe es pues el medio por el cual Dios obra en nosotros la salvación y los milagros que Él ha obrado y otras promesas. Y la fortaleza de la fe viene mediante las Escrituras, y Dios nos va a fortalecer en el camino, muchas veces mediante el sufrimiento. Es casi lo común que ha pasado. Amantísimo Dios, gracias por la fe, que es un don tuyo. Gracias porque por medio de ella podemos creer hoy en ti, aunque no te hemos visto. Sabemos que tú creaste el universo de la nada, aunque eso no lo vimos. Sabemos que hay ángeles y arcángeles y una corte celestial, y que tú estás en todos los lugares en el mismo instante, aunque no lo vemos. Por la fe sabemos perdonados nuestros pecados, porque es la promesa. Sabemos que somos santos ante tu trono, aunque pecadores todavía nos debemos concebir. Sabemos que un día los muertos que hoy desaparecen en el polvo de la tierra, no los volvemos a ver más, resucitarán. Por la fe, fortalécenos la fe. Ahora, nosotros te pedimos, Señor, que fortalezca nuestra fe, pero también sabemos que la fe es fortalecida por medio de momentos difíciles, los cuales, Padre, cuando tú los envíes, danos la fortaleza para soportarlos y para saber que saldremos victoriosos. Gracias, Padre, por esa gran fe que nos tiene en el reino de los cielos, sentados en los lugares celestiales en Cristo, porque por medio de ella Cristo ha obrado la salvación en nosotros. El poder es tuyo, la fe es el medio. Gracias por ese medio. Fortalece a mis hermanos en la fe, en Cristo Jesús. Amén.